Buenos días. Debido a lo que es de público conocimiento, que estamos en la pandemia del COVID-19, que ya llevamos un aislamiento y por más de 4 meses, y siendo el cáncer una de las primeras o segundas causas de muerte en el mundo, nos pareció importante abordar el cáncer en la era del COVID desde distintos ángulos que voy a tratar de sintetizar en la agenda próxima. Vamos a hablar de conceptos generales durante la pandemia, de qué políticas tomó el Instituto Nacional del Cáncer de los Estados Unidos frente al COVID-19, cuáles son los reportes de las primeras publicaciones, las guías de procedimientos en distintos pacientes con cáncer, según la prioridad que ellos tengan en las enfermedades prevalentes, algunas novedades publicadas por centros relevantes y finalmente vamos a cerrar esta actividad comentando muy poquitas de los muchos esfuerzos que se están haciendo para lograr algunas terapéuticas que, como dice acá, están en desarrollo. Como todos sabemos, el síndrome del COVID-19 es producido por el virus SARS-CoV-2, apareció en Wuhan, China en 2019 y en Europa en 2020. En marzo del 2020 se declaró la pandemia, la mayor mortalidad se registró en personas mayores de 60 a 65 años y en aquellas que tienen la presencia de comorbilidades como hipertensión, diabetes, EPOC y cáncer. Diferentes sociedades científicas del mundo comenzaron a crear guías para establecer la reducción de la transmisión y evitar las complicaciones en aquellos pacientes durante la pandemia del coronavirus. En realidad, no hay informes concretos de que haya una mayor incidencia asintomática del COVID-19 en pacientes con cáncer. Los datos de China, Italia y Estados Unidos parecen arrojar un mayor riesgo en aquellos enfermos con cáncer. Las personas mayores, como ya sabido, son las más vulnerables y muchos de ellos poseen las comorbilidades que influyen negativamente, como afecciones respiratorias, cardiovasculares, renales, diabetes y cáncer activo. Durante la pandemia del COVID-19, la relación beneficio-riesgo de tratamiento del cáncer debe considerarse en cada paciente de modo individual y en la medida de lo posible en enfoque multidisciplinario. ¿Qué pasó en estos meses desde que se declaró la pandemia en relación a los tratamientos estándar y a los ensayos clínicos? Hubieron muchísimas demoras en diagnóstico y estadificación, demoras en los screening, que ya están suspendidos en estos momentos, reducción y demoras en los tratamientos y o cuidados no estándar, disminución en el desarrollo de ensayos clínicos, menos desarrollo de nuevas drogas, costos incrementados en los ensayos clínicos y muchos ensayos básicos se disminuyeron ya que fueron cerrados los laboratorios. El presidente del Instituto Nacional del Cáncer sintetizó en mayo pasado que las políticas tomadas por la entidad que él lidera debieran resumirse en una palabra que se llama flexibilidad ante el impacto de la pandemia. Los esfuerzos están destinados a que el impacto recibido por el COVID-19 en los tratamientos de cáncer sea lo menor posible y esté programado o establecido en base a las diferentes patologías y estadios. A partir de febrero, la FDA y las redes de ensayos clínicos del Instituto Nacional del Cáncer implementaron medidas para limitar las interrupciones a los ensayos clínicos, para lo cual muchas evaluaciones que debieran ser presenciales en el sitio donde se llevaba a cabo el tratamiento, el ensayo, los pacientes no pudieron acceder y fueron atendidos por el médico de su lugar de origen y transmitidos por vía remota al sitio de investigación.
Tanto es así que se permitió tomar el consentimiento informado de forma remota. Si ustedes miran esta curva, fíjense la disminución desde los primeros días de enero hasta el 10 de mayo de 304 a 191. En realidad, podríamos resumir diciendo que el Instituto Nacional del Cáncer demoró y extendió los tiempos de la utilización de los distintos recursos y de los distintos tratamientos, que hubieron muchas personas jóvenes que fueron contratadas, lo cual aumentó los costos, pero permitió que no se cortaran los ensayos clínicos. Es importante recordar de que se están evaluando y que se está viendo de cómo comercializar la determinación del SARS-CoV-2 por métodos serológicos que son más baratos que la PCR y que permitirían trabajar con más celeridad si estos logran ser más sensibles y menos costosos. También, como ya les dije, lo de la flexibilidad, lo del consentimiento informado, hay estudios compasivos con tocilizumab y también con acalabrutinib, dos drogas que se usaron de forma compasiva en pacientes portadores de cáncer activo y cáncer. Y ya vamos, y COVID, perdón, y ya vamos a explicar qué es el ensayo NCCAPS. Aparentemente el tocilizumab permite evitar la liberación de citoquinas que se ha observado en pacientes con COVID-19, en pacientes con acalabrutinib, que es un derivado del ibrutinib, permite frenar la respuesta inmune excesiva, y el estudio NCCAPS partió como una iniciativa del Instituto Nacional del Cáncer, donde seleccionaron 1000 sitios en Estados Unidos, en grandes ciudades y en zonas rurales, con el objeto de reclutar 2000 pacientes portadores de cáncer y con presencia de enfermedad de COVID, a los fines de poder escribir la nueva historia natural de esta enfermedad, si está vinculada y si está relacionada con el COVID-19 como enfermedad concomitante. El CCC19-ORC es un consorcio de COVID-19 que en el mayo pasado este consorcio presentó sus datos preliminares bajo el trabajo LBA 110, que es el impacto clínico de COVID-19 en pacientes con cáncer. Este trabajo fue presentado por Jeremy Warner, y los datos realmente son asombrosos, si bien es cierto no es un estudio muy limpio desde el punto de vista metodológico. Se tomaron 1018 casos entre marzo y abril, se estudiaron el porcentaje de neoplasias sólidas, hematológicas, invasivas activas, notificadas tanto por sitios académicos como comunitarios. La edad promedio fue de 66 años, y el 43% de los pacientes estaban en tratamiento activo. Se estudiaron las causas de mortalidad en esos 30 días, las internaciones, los requerimientos de cuidado intensivo y de oxígeno, y el análisis de las variables estudiadas fueron evaluadas estadísticamente por univarianza y multivarianza. Estos son los sitios que participaron en los Estados Unidos. Estos son los porcentajes de los distintos centros que participaron y ofrecieron sus datos. También participó Canadá y también parte de España en un 7%. La hipótesis es que aquellos pacientes que tienen cáncer activo tienen un incrementado riesgo de efectos adversos que está vinculado a la mayor edad, al mayor número de comorbilidades, al mayor contacto con centros asistenciales, a que la inmunidad está disminuida debido al cáncer y a las terapéuticas, y al estado funcional basal definido como performance status. Este es el reclutamiento de estos 30 días. La distribución por sexos fue más o menos igual, y como dije, la edad promedio fue 66. Este es el porcentaje de los distintos tumores según las variedades, y vamos a analizar algunas variables clínicas y algunos datos que
surgieron en los distintos países afectados por COVID. Aquellos pacientes que tenían un estado funcional basal definido como ECOG 0,1, 68%, que habían sido tratados o están en tratamiento con tratamientos activos, lograron la remisión de un 48%. Un porcentaje de aquellos que tenían un performance status peor presentaron enfermedad estable y respondieron solamente el 34%. La progresión estuvo presente en aquellos pacientes con peor performance status, de lo cual se deduce que el estado general basal del paciente es muy importante. El número de muertes fue fundamentalmente 121, 13% estuvieron vinculados al ingreso de unidades de terapia intensiva, al requerimiento de oxígeno y a la hospitalización en general, como pueden ver en los distintos porcentajes. En resumen, el CCC-19 demostró que aquellos pacientes con cáncer y COVID-19 tienen mayores tasas de muerte y complicaciones, que los factores generales como edad, sexo y edad mayor a 75 años están vinculados a mayor mortalidad en pacientes con cáncer. Que dentro de los factores específicos el performance status es muy importante y también que se necesitan realizar algunos estudios para ver la relación costo-beneficio de la hidrocloroquina. Me pareció muy interesante hablar dos palabras del Teravolt, que estudió únicamente tumores de pulmón a lo largo del mundo y que en 30 días se formó un nuevo consorcio que estudió nada más que pulmón. Fíjense que el 15 de marzo se inició y se hizo el corte el 8 de mayo. Acá pueden ver cómo participó América del Norte, América del Sur, parte de Europa, parte del norte de África, parte de Asia y Australia. Como pueden ver ustedes, aquellos pacientes, lo que está en color turquesa, corresponden a las mayores morbilidades vinculadas con la muerte de estos pacientes, y vemos que una de las más importantes que llevaron a la muerte fue la presencia de EPOC, la presencia de hipertensión, las enfermedades vasculares, luego la diabetes y las enfermedades renales en quinto lugar. Los últimos, aquellos pacientes que habían recibido terapéutica en los últimos 3 meses, se ve que el mayor porcentaje de muertes estuvo vinculado al uso de la quimioterapia, menor porcentaje a aquellos que usaron inmunoterapia, mucho menor si usaron terapias target, mucho menos radioterapias y otras terapias. Como ustedes pueden ver, la edad, la comorbilidad y el performance status tuvieron que ver en la sobrevida. Si uno mira esta tabla, puede ver que la edad fue estadísticamente significativa, que el performance status también fue estadísticamente significativa, y que aquellos pacientes que recibieron terapéutica específica, sobre todo si utilizaron 2 terapéuticas o más, fueron estadísticamente significativas a favor de, a mayor terapia, mayor posibilidad de muerte. Las conclusiones es que en cáncer de pulmón y COVID, la mayor tasa de muerte se vinculó a edad, performance status, comorbilidades y el número de ellos, que no impactó la masa corporal, el estadio ni el tipo tumoral, y que el uso de terapias combinadas aumentó las tasas de riesgo de muerte. Como hemos explicado en videos anteriores o en clase anterior, sabemos que el COVID produce una tormenta de citoquinas y que esto es lo que hace que se aparezcan los microcoágulos que van a llevar a la obstrucción de las distintas vías aéreas con mayor posibilidad. Como les dije recién, vamos a hablar de la mayor tasa de mortalidad vinculada al cáncer y al COVID. Vemos que en China la mayoría de los pacientes que tenían cáncer y COVID tuvieron peor tasa de mortalidad. En Nueva York se vio lo mismo,
y la mortalidad en pacientes con cáncer fue significativamente más alta en pacientes con COVID, 25% versus 14%, hubo 55% de mortalidad entre cáncer de pulmón, 14% para mama, 15% para genitourinario y 38% en los gastrointestinales. Milán, lo más importante para llamar la atención es que los casos fatales fueron en aquellos mayores de 75 años y que la mortalidad en la mayoría de los pacientes con cáncer y COVID fue del 8%. En París, las enfermedades prevalentes oncológicas fueron mama y pulmón, y aquellos estadios avanzados y COVID tuvieron peor pronóstico, y la tasa de mortalidad fue del 18%. Y en realidad, en aquellos pacientes que tienen tumor torácico primario o metastásico, la mortalidad es mucho mayor, es decir, que aquellos pacientes que tienen enfermedad de base más alguna patología oncológica son poblaciones mucho más vulnerables al COVID. En conclusión, edad mayor, número de comorbilidades, performance status, quimioterapia sola o en combinación, e incrementan el riesgo de mortalidad. La priorización, si vamos a tratar el cáncer o lo vamos a dejar que siga su curso si el paciente tiene COVID, no está claro, razón por la cual las distintas sociedades científicas del mundo, incluyendo la Asociación de Oncólogos de Córdoba y la Asociación Nacional de Oncología Clínica, establecieron pautas de prioridad y caracterizaron a aquellos pacientes en pacientes sin terapia, categoría A, y pacientes en tratamiento, categoría B. Todos los pacientes con enfermedad activa o aquellos pacientes que no están en enfermedad activa pueden ser elegibles siempre y cuando los pacientes hayan sido debidamente educados. Se debe evitar lugares concurridos, el equipamiento personal preventivo es fundamental, lavarse las manos, como dice la OMS, y no contactar con personas sintomáticas o que vivan en zonas endémicas. Aquellos pacientes que no necesitan controles estrictos, que están en tratamientos de mantenimiento o preventivos, se pueden estudiar de forma remota. Las visitas se debe utilizar la videoconferencia o la telemedicina, retrasar todas las visitas de seguimiento, vigilancia mucho más estricta en cáncer de pulmón y con mayores comorbilidades. ¿Qué tenemos que hacer en aquellos pacientes que no sabíamos que venía el COVID y en los últimos 3 meses, o la necesidad de tener que tratar el cáncer por la gravedad de la enfermedad? ¿Qué es lo que tenemos que hacer con estos pacientes? Y debemos cuidarlos más de cerca. Esto pasa en aquellos pacientes que han recibido radioterapia o quimioterapia, están en tratamiento o en los últimos meses, pacientes sometidos a trasplante de médula ósea con inmunosupresores y todas las neoplasias hematológicas, ya que per se deprimen el sistema inmunológico y o el tratamiento también lo hace. Como les decía hace un rato, se han establecido niveles de intervención con distintos niveles de prioridad en base a distintas escalas, como lo establece Ontario, ESMO, ASCO, etc. Vale la pena recordar cuáles son los síntomas graves de COVID, como dice la lámina, y cuáles son los síntomas comunes, y entre los síntomas graves, la fiebre alta, la neumonía y la insuficiencia respiratoria. Y tener en cuenta lo que dice a la izquierda de este slide, la leucopenia, los bajos niveles de inmunoglobulinas, la utilización de esteroides de largo tiempo y la aparición de síntomas nuevos que todos conocemos, porque lo hemos repetido hasta el cansancio, propios del COVID, como todos los conocemos. Es importante, en la medida que se pueda, si tenemos que hacer tratamiento en pacientes con cáncer, tener en cuenta la posibilidad de realizar estudios de COVID previo a la realización de los tratamientos. ¿Cómo priorizamos la atención oncológica? Decimos que en cáncer de mama
la visita debe ser ambulatoria y si está controlado lo más lejano posible, pero hay prioridad alta cuando hay un postoperatorio con complicaciones, cuando hay cáncer de embarazo, cuando aparece un paciente con nuevo diagnóstico, no debemos retrasarlo, o cuando algún paciente tiene nuevos síntomas o complicaciones por la enfermedad o por el tratamiento. ¿Podemos hacer imágenes en estos pacientes? Sí, podemos y debemos, si utilizamos criterios lógicos para evaluar lo que valga la pena y no para un control, es decir, para llegar a un diagnóstico. ¿O se puede operar a un paciente en época de COVID? Sí, sí se puede operar, teniendo en cuenta la complicación de la cirugía, o sea, si ha habido una cirugía complicada, si ha habido problemas en la reconstrucción de la mama, si ha habido problemas de post quimioterapia adyuvante, si está en condiciones de operarse o no, siempre bajo el equipo multidisciplinario. ¿Qué pasa con el cáncer colorectal? Ante síntomas, obstrucción intestinal, dolor, perforación, nadie va a dudar que se deben hacer todos los estudios imagenológicos y las intervenciones quirúrgicas a pesar del COVID. Y en el cáncer de pulmón todos deben ser atendidos en estadios 2, 3A, 3B, en cualquier condición y metastásico, y si hay sospecha de un cáncer en nuevo, o sea, un paciente que nunca ha sido diagnosticado y se sospecha un cáncer de pulmón, no escatimar las medidas necesarias para arribar a un diagnóstico. Lo mismo, como decía recién, hacer todas las imágenes pertinentes que el paciente precise. Y en cáncer de ovario, los síntomas agudos, como por ejemplo obstrucción intestinal, dolor abdominal, complicaciones postoperatorias, ascitis, derrame pleural, no pueden dejarse de atender por la presencia de COVID. Y vamos a pasar a la etapa final de esta clase, que es qué sabemos de la terapéutica. En abril del 2020 salió publicado en el New England Journal of Medicine que el Remdesivir, un antiviral, fue aprobado por la FDA para algunos pacientes en los cuales hay algún tipo de respuesta. A pesar de que ha sido publicado en una revista tan seria, las tasas de respuesta no son tan altas y hay mucha discusión al respecto. ¿Qué sabemos hoy desde el inicio de la pandemia? Sabemos que hay más de 133 ensayos en el mundo investigando distintas vacunas. En España hay 8 ensayos clínicos en curso. Los laboratorios Pfizer, AstraZeneca, Sanofi, Glaxo, Moderna, entre los cientos que existen, están trabajando a pasos agigantados para lograr la elaboración de vacunas. Existen distintas estrategias para el desarrollo de las mismas y lo que se piensa hoy es que las vacunas van a ser efectivas para aquellas poblaciones vulnerables y no las infectadas. En cambio, el plasma rico en anticuerpos es para pacientes infectados en estadios tempranos. Hay una vacuna que se está desarrollando en Israel, que es la vacuna oral, que lo desarrolla desde el punto de vista académico la empresa Mijal, y Micvax es la entidad, la empresa, la farmacéutica que está trabajando en la comercialización y la elaboración de la vacuna contra el coronavirus. La plataforma israelí parte del desarrollo de una vacuna que ya existe, que se utilizó para un virus que infecta a las aves de corral y que estructuralmente su material genético es muy parecido al coronavirus y que la vacuna que se elaboró para las aves de corral, contra la bronquitis infecciosa de la ave de corral, aparentemente se podría cambiar, se podría copiar alguna parte de ese genoma para hacer esta vacuna. Bueno, les voy a pasar un videíto muy corto de qué es lo que está pasando en España y permítanme que lo ponga
En apenas 10 metros y protegido hasta los dientes, este investigador manipula células infectadas con un coronavirus. 8 centros de investigación españoles han sido elegidos por la Unión Europea para enfrentar la expansión del coronavirus. Entre ellos, el Centro Nacional de Biotecnología del CSIC. Antes de descubrir cómo se trabaja a contrarreloj para conseguir la vacuna del COVID-19, conozcamos cómo atacan los coronavirus nuestro organismo. Los coronavirus son una gran familia de virus. Este en concreto está emparentado con otros dos que ya conocíamos, el SARS y el MERS, que son capaces de infectar a humanos. Básicamente son un pequeño fragmento de material genético envuelto por una esfera hecha de proteínas que básicamente protege ese material genético y después otras proteínas en forma de pincho que son lo que utiliza el virus para unirse a nuestras células e infectarlas. Se llama coronavirus porque cuando lo ves al microscopio se parece mucho a la atmósfera del Sol, que se llama corona, y de ahí coronavirus. ¿Cómo se reproduce? El coronavirus, para reproducirse, necesita un ser vivo. Como él solo no puede reproducirse, no es una entidad viva real. Entonces, lo que hace es utilizar una proteína de su envoltura, que se llama la proteína S, y que encaja perfectamente como una llave en una cerradura en la proteína AC2 humana. Esta proteína la tienen también muchos otros mamíferos, por eso este coronavirus puede infectar también a otros animales de los que probablemente nos ha llegado a nosotros, como los murciélagos o algún otro animal que estuviese en medio de esa cadena de transmisión. Una vez que el virus ha abierto esa cerradura de nuestras células y ha podido entrar, lo que hace es introducir su material genético y utilizar nuestra maquinaria de transcripción genética para producir copias de sí mismo. Él por él mismo solo no puede hacerlo, pero necesita nuestra propia maquinaria. Entonces, por cada célula infectada con un solo coronavirus pueden salir 100.000 copias del virus. Cuando salen estas copias del virus, la célula humana muere y infectan a tantas otras células humanas. Y este proceso es lo que puede provocar los síntomas que conocemos de la enfermedad, pues la neumonía y los otros síntomas. Volvemos al Centro Nacional de Biotecnología. Aquí vamos a hacer un viaje por 3 salas distintas para entender el proceso de desarrollo de las vacunas. Los 16 investigadores del CSIC trabajan como una fábrica de producir células infectadas por coronavirus para después descubrir la forma de atacarlo. Entramos en la primera sala. Aquí se requiere el grado mínimo de seguridad. Por eso, los investigadores solo llevan bata blanca y no son necesarias mascarillas ni escafandras. En este momento, realizan estudios de bioquímica del genoma del virus para analizarlo. Nuestro laboratorio fue el primer laboratorio del mundo que consiguió desarrollar un sistema que se llama de genética reversa, que es hacer un virus sintético por ingeniería genética. Quitamos los genes que son los responsables de neutralizar las defensas nuestras, el virus se atenúa y un virus atenuado es un candidato a vacuna muy importante. La experiencia que les da más de 35 años de trabajo y el éxito de la vacuna para los coronavirus del SARS y el MERS hacen del equipo de Luis Enjuanes un candidato óptimo para el desarrollo del nuevo coronavirus, el SARS-CoV-2, que ahora enfrenta a nuestro país y el resto del mundo. Por eso, la Unión Europea eligió hace pocos días a este centro y a otras 7 instituciones españolas con disciplinas complementarias para luchar contra la pandemia. Desde hace un mes están centrados en la vacuna del nuevo coronavirus, aplicando técnicas muy parecidas a las utilizadas con los otros 2. Y este martes, 17 de marzo, han recibido la autorización del Gobierno para manipularlo completamente sintetizado. Pero, ¿cuánto se tarda en desarrollar una vacuna? El diseño lleva muy poco tiempo. Nosotros o cualquiera lo puede hacer en 2-3 meses. El problema viene después, que no se puede administrar un producto a humanos sin que haya demostrado toda la seguridad. Y para probar que no tiene ningún tipo de efecto secundario y es efectiva, se realizan los ensayos clínicos. Tienen 3 fases. Un primer testeo en ratones humanizados, una segunda prueba en monos macacos y la última parte, en humanos. En resumen, una vacuna sencilla se desarrolla en 1 año,
mientras que una más complicada como la del coronavirus del COVID-19 entre año y medio y 2 años. ¿Todo ese proceso se está acelerando para que la vacuna llegue más deprisa? Sí, en menos de una semana hemos recibido financiación del CSIC, acelerando por 100 los trámites burocráticos y simplificándolo. O sea, ¿la espera para final de año? Sí. El virus, si tenemos el permiso, lo tendríamos generado, si va todo muy bien, en un mes, si va mal en 2. Pero es que llevamos mucho tiempo. Ya hemos generado otros 7. Llegamos a la sala 2, donde los controles son más restrictivos. Porque en estas peceras de cristal ya sí se manipulan células infectadas. Lo que hacen es introducir una copia de ADN del genoma del virus que previamente han diseñado dentro de las células. Se mete en células que sean capaces de producir el virus, que van a actuar como factorías. Y luego aquello se recoge y ya tenemos el virus. En este nivel, los virus con los que trabajan apenas son peligrosos. Pues, por ejemplo, de los coronavirus que causan un resfriado común, que se conocen desde hace mucho tiempo y que no son virus de nivel 2, con esos sí que podemos trabajar aquí. O coronavirus que infectan otras especies, que no son el ser humano. El proceso es el mismo que se hace en la sala contigua, la de nivel 3 de seguridad. Pero allí los coronavirus son muy peligrosos para los humanos, como el SARS o el MERS. Sonia, hemos llegado a la fase 3, que comienza detrás de esta puerta roja. ¿En qué consiste? Se trabaja en presión negativa. Eso lo que quiere decir es que el aire puede entrar, pero no puede salir. Una vez que se entra, hay varias salas. En primer lugar, hay un vestuario donde uno tiene que despojarse de todo con lo que ha entrado y posteriormente nos equipamos, nos vestimos con una ropa especial, un mono, doble guante, mascarilla, gorro, etc. Después sí que podemos entrar, digamos, a la sala donde están los laboratorios y dentro de ese laboratorio nos ponemos una medida de protección adicional que es esta capucha, el capuz, y el ventilador, de manera que el aire que respiramos está filtrado. ¿Por qué? Porque trabajamos con virus o patógenos que se transmiten por el aire, que son respiratorios. El SARS-CoV-2 también estará dentro de estas instalaciones, completamente sintetizado para el desarrollo de la vacuna. Pero además de la vacuna, cuyo fin es inmunizar a personas que no se han contagiado todavía, el centro tiene una segunda línea de trabajo, el desarrollo de anticuerpos. La diferencia es que estos últimos sirven para tratar a gente ya infectada. El equipo ha pedido no reducir su actividad con el estado de alarma para trabajar a destajo, porque hay muchas posibilidades de que el nuevo coronavirus siga presente el próximo invierno e incluso que se convierta en una infección estacional, por lo que una vacuna es imprescindible para frenarlo. Bueno, y finalmente vamos a ver en qué estamos hoy. Pero el impacto del COVID-19 hace que numerosas instituciones trabajen a contrarreloj para encontrar una sustancia que inmunice a las personas. Este 27 de julio, la farmacéutica estadounidense Moderna entra en la fase 3 de sus pruebas con su candidata a vacuna, la llamada ARNM-1273, la primera de Estados Unidos que ha sido probada en humanos. Según los responsables de la investigación, el producto fue bien tolerado en las 2 primeras fases y produjo la cantidad de anticuerpos neutralizantes esperados. En esta tercera etapa, las pruebas se realizan en conjunto con el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas y contará con 30.000 voluntarios, una cifra mucho mayor que la considerada al principio, por lo que el laboratorio requirió de financiación adicional gubernamental. Bajo los términos del contrato revisado de la Autoridad de Investigación y Desarrollo Avanzado Biomédico, expande su apoyo a la última etapa de desarrollo clínico de la ARNM-1237
incluyendo la ejecución de la fase 3 de estudios en Estados Unidos con 30.000 participantes. El costo total del apoyo ahora es de aproximadamente $955 millones. El contrato original entregaba $483 millones a Moderna, por lo que el aumento fue de alrededor de $472 millones. La vacuna usa ARN mensajero sintético para inocular contra el coronavirus. Ese tipo de tratamientos ayudan al cuerpo a crear inmunidad y se pueden desarrollar y comercializar más rápido que las vacunas tradicionales. En esta fase, los voluntarios recibirán aleatoriamente una dosis de 100 microgramos del fármaco, con el objetivo principal de comprobar si puede prevenir la enfermedad sintomática del COVID-19. Bueno, y finalmente quiero darle las muchas gracias, dejar en claro de que todo esto es tan dinámico, tan desconocido, que seguiremos avanzando y conociendo acorde al gran esfuerzo que está haciendo la población y que está haciendo todos los científicos del mundo. Bueno, muchísimas gracias.